Vamos a equiparnos con estas 10 armas espirituales. La palabra de Dios, el arma que vence al enemigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero invitarles a sumergirse en un viaje profundo, lleno de luz y de verdad, porque vamos a hablar de un arma que no falla, un arma que ha vencido desde el principio y que seguirá venciendo hasta el fin, la palabra de Dios. Sí, esa palabra que no envejece, que no se desgasta, que no pierde filo, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Imagina por un momento el desierto ardiente de Judea. El sol golpea sin compasión, el aire arde y no hay sombra donde refugiarse. Allí, en medio de ese panorama hostil, se encuentra Jesús, el Hijo de Dios, después de 40 días de ayuno y oración. El cuerpo débil, pero el espíritu fuerte. Y es en ese instante cuando el tentador se acerca con su voz engañosa, susurrando palabras de duda y de seducción. El enemigo le dice: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué hizo Jesús? No debatió, no se enredó en explicaciones humanas. Simplemente levantó la espada de la palabra y declaró: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo, capítulo 4, versículo 4. Ahí está la clave, amados. Jesús nos mostró que la palabra de Dios es el arma definitiva para derrotar la tentación. Él no usó su poder divino, no invocó legiones de ángeles, no hizo un milagro. Simplemente habló la palabra. Y la palabra fue suficiente para hacer retroceder al enemigo. La Biblia nos dice en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 17, que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Una espada no es un adorno, no es un recuerdo en una vitrina. Una espada es para la batalla, para defendernos y para avanzar contra el enemigo. ¿Te das cuenta? Dios no nos dejó indefensos, nos dio un arma que corta la mentira, que hiere la oscuridad y que derriba fortalezas. Cada vez que el enemigo venga con sus dardos de duda, con pensamientos de derrota, con susurros de pecado, tú puedes responder con la palabra. No con tus fuerzas, no con tus argumentos humanos, sino con esa verdad eterna que nunca falla. Escrito está. ¡Qué poderosa declaración! No es mi opinión, no es lo que yo pienso, es lo que Dios ya decretó. Hermanos, cuando abrimos la Biblia no estamos leyendo un libro cualquiera. Estamos sosteniendo en nuestras manos la voz de Dios escrita, un mensaje eterno que traspasa los siglos y llega directo a nuestro corazón. Cada palabra que lees tiene vida, cada promesa es real, cada instrucción es una llave que abre puertas espirituales. Muchos piensan que la Biblia es solo un texto antiguo, pero quienes la vivimos sabemos que es un manantial de agua fresca. ¿Estás cansado? La palabra te renueva. ¿Estás triste? La palabra te consuela. ¿Estás confundido? La palabra te guía. ¿Estás tentado? La palabra te fortalece. Jesús pudo haber derrotado a Satanás con una sola orden, pero quiso enseñarnos a nosotros, sus hijos, que el camino de la victoria está en conocer y usar la Escritura. No basta con tener la Biblia en casa, no basta con llevarla en el celular o en la mesa de noche. Es necesario abrirla, leerla, meditarla, memorizarla y declarar sus verdades en medio de la batalla. Quiero que imagines por un instante un soldado en el campo de guerra. Lleva consigo una espada, pero nunca la saca de la funda. ¿De qué le sirve? Lo mismo ocurre con nosotros cuando no usamos la palabra. El enemigo nos golpea, nos confunde, nos engaña, porque no levantamos el arma que Dios ya nos entregó. Por eso, Dios le dijo a Josué, capítulo 1, versículo 8, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». ¡Qué promesa tan maravillosa! La palabra no solo es defensa, también es garantía de éxito en todo lo que emprendemos. Hay algo poderoso cuando declaramos la palabra en voz alta. ¿Sabías que aún en la creación, Dios habló y las cosas fueron hechas? Dijo, «Sea la luz», y la luz fue. Cuando tú dices escrito está en medio de tu lucha, estás liberando una fuerza creadora, una verdad que cambia atmósferas, que rompe cadenas y que expulsa la tiniebla.
Piensa en cuántas veces has enfrentado pensamientos negativos, tentaciones fuertes o momentos de debilidad. Ahora imagina si en esos instantes tu boca declara la Escritura. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo se fortalecería tu fe? La palabra no es pasiva, es activa, es un fuego que arde y un martillo que quebranta la roca. El enemigo teme a un cristiano que conoce la palabra. Porque cuando alguien la tiene grabada en el corazón, ya no se deja arrastrar por la corriente del mundo, ya no se deja seducir por las mentiras del diablo. Ese cristiano se levanta, habla con autoridad y camina en victoria. Por eso, el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Cuando guardamos la palabra dentro de nosotros, se convierte en un escudo invisible, en un recordatorio constante de quiénes somos y a dónde vamos. La palabra también es alimento. Jesús lo dijo en ese desierto, no solo de pan vivirá el hombre. El pan sacia el cuerpo, pero la palabra sacia el alma. Si descuidamos la lectura de la Escritura, nuestra vida espiritual se debilita. Pero cuando nos alimentamos diariamente, nuestra fe se fortalece y el enemigo no puede doblegarnos. ¿Quieres caminar en victoria? ¿Quieres ser fuerte ante la tentación? ¿Quieres ver milagros en tu vida? Entonces, haz de la palabra tu compañera diaria. Léela en la mañana para comenzar el día con dirección. Declárala en medio de tus luchas para mantener firmeza. Medítala en la noche para descansar en la paz de Dios. La Biblia no es un libro cerrado, es una espada encendida que corta las cadenas del pecado. Es la voz del Padre que te dice, Hijo, aquí estoy contigo, confía en mí. Es el arma que convierte al débil en valiente, al caído en vencedor, al perdido en hallado. Hoy, levanta tu espada. Dile al enemigo que no tendrá la última palabra. Declara con fe, escrito está. Porque si Cristo venció en el desierto con la palabra, tú también puedes vencer. La palabra es tu herencia, tu escudo, tu fuerza y tu victoria. La oración, la fuerza que nos sostiene en la tentación. Amados hermanos y hermanas, hoy quiero invitarles a reflexionar en un tema que es tan profundo como poderoso, la oración. La oración no es una rutina religiosa, no es una repetición vacía de palabras, no es un ritual sin vida. La oración es el aliento del alma, es la conexión directa con nuestro Padre Celestial, es el canal por el cual la debilidad humana se encuentra con la fortaleza divina. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, en aquella noche oscura antes de su entrega, él sabía lo que venía. Sabía que sería traicionado, arrestado, juzgado y crucificado. Y en medio de esa agonía, no buscó refugio en el poder humano, no buscó estrategias políticas, no llamó a multitudes. Se apartó para orar. Y allí les dijo a sus discípulos, velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo, capítulo 26, versículo 41. Qué palabras tan llenas de sabiduría. Jesús nos muestra que la oración es el antídoto contra la tentación. No nos dijo que confiáramos en nuestra fuerza, no nos dijo que evitáramos la lucha, sino que veláramos y oráramos. Porque cuando un creyente ora, su espíritu se levanta, su fe se fortalece y la tentación pierde su poder. Imagina a un soldado en medio de la batalla. Su fuerza no está solo en el arma que lleva, sino en la conexión con su comandante. Así somos nosotros. La oración es la línea directa con nuestro comandante celestial. Cuando oramos, recibimos instrucciones, dirección y sobre todo, poder. Hay quienes piensan que orar es solo pedir, como una lista de deseos a un genio mágico. Pero la oración va mucho más allá. La oración es intimidad, es diálogo, es rendición. Es como entrar en la sala del trono y sentarse a los pies del Padre, hablar con Él y escucharle a Él. ¿Sabías que la oración cambia atmósferas? Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, con los pies en el cepo y los cuerpos adoloridos, en lugar de quejarse, levantaron oraciones y cánticos al cielo. Y la Biblia dice que de repente hubo un gran terremoto, las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. La oración abre lo que está cerrado y rompe lo que parecía imposible de romper. Cuando Jesús enseñó a orar, nos mostró que no se trata de fórmulas complicadas. Nos enseñó el Padre Nuestro, palabras sencillas pero llenas de poder.
Nos recordó que podemos acercarnos a Dios diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. ¡Qué privilegio tan grande! No hablamos con un juez distante, hablamos con un Padre cercano que nos ama y nos escucha. La oración fortalece el espíritu para resistir. Porque cuando estás de rodillas, tu alma se levanta. Cuando tus palabras suben al cielo, la presencia de Dios desciende a tu vida. Y cuando Dios está contigo, ningún enemigo puede derrotarte. ¿Cuántas veces la tentación nos ha rodeado? Ese pensamiento equivocado, esa oportunidad de hacer lo que no debemos, esa presión del mundo para ceder. Pero si en ese instante elevamos una oración, aunque sea corta, aunque sea un suspiro al cielo, algo ocurre. El Espíritu Santo se activa dentro de nosotros y nos da fuerzas para decir, no, yo pertenezco a Cristo. El mismo Jesús, aun siendo Hijo de Dios, oraba constantemente. Se levantaba muy de mañana y buscaba un lugar apartado para hablar con el Padre. Si Él, que era perfecto, necesitaba orar, cuanto más nosotros. La oración no es opcional, es vital, es nuestro oxígeno espiritual. Cuando dejamos de orar, el alma se reseca, la fe se debilita y la tentación encuentra terreno fértil. Pero cuando oramos, el alma florece, la fe se fortalece y la tentación pierde su poder. La oración es ese muro de fuego que nos guarda, es esa armadura invisible que cubre nuestra mente y corazón. El profeta Daniel entendió esto. A pesar de los decretos humanos que prohibían orar, él abría sus ventanas 3 veces al día y se arrodillaba hacia Jerusalén. Y aun cuando fue lanzado al foso de los leones, su oración le sostuvo. Porque un corazón que ora nunca está solo, siempre está rodeado por la presencia de Dios. No importa dónde te encuentres, siempre puedes orar. En el trabajo, en casa, en el bus, en medio de la noche o al despertar en la mañana. La oración no necesita un lugar especial, necesita un corazón dispuesto. Jesús dijo que cuando oraras, entraras en tu aposento, cerraras la puerta y hablaras con tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Orar es abrirle la puerta a Dios en tu vida. Es decirle, Señor, sin ti no puedo, pero contigo todo es posible. Y esa rendición trae una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guarda tu corazón y tu mente aún en medio de la tormenta. El enemigo odia cuando oramos, porque sabe que la oración activa los cielos a nuestro favor. Sabe que la oración lo desarma, que la oración trae ángeles de parte de Dios, que la oración abre caminos donde no los hay. Por eso intenta distraernos, llenarnos de ocupaciones, hacernos creer que no tenemos tiempo. Pero cuando hacemos de la oración una prioridad, estamos diciendo, mi vida no depende de mí, depende de Dios. Amados, la oración no cambia a Dios, cambia nuestro corazón. Nos transforma, nos moldea, nos prepara. Nos hace sensibles a la voz del Espíritu Santo y nos da fuerza para caminar en obediencia. La oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre nos cambia a nosotros. Si quieres vencer la tentación, ora. Si quieres resistir al enemigo, ora. Si quieres permanecer firme en la fe, ora. La oración no es una opción para tiempos de crisis, es el estilo de vida del cristiano victorioso. Hoy, te invito a que abras tu corazón y hables con Dios. No necesitas palabras perfectas, necesitas sinceridad. Dile lo que sientes, lo que temes, lo que sueñas. Y escucha su voz en medio del silencio, porque Él siempre responde. La oración es tu refugio, tu fortaleza, tu secreto de victoria. Cuando la practicas, te conviertes en un guerrero imparable, porque llevas contigo la presencia de Dios mismo. Levanta tu voz, eleva tus manos, abre tu corazón, y verás cómo el cielo se abre y la fuerza de Dios desciende para sostenerte. El ayuno, la llave que somete la carne y fortalece el espíritu. Amados hermanos, hoy quiero hablarles de una disciplina espiritual que a muchos les cuesta practicar, pero que es una de las armas más poderosas para vencer la tentación y caminar en victoria, el ayuno. El ayuno no es simplemente dejar de comer, no es una dieta ni un sacrificio vacío. El ayuno es un acto de entrega, un gesto profundo que dice, Señor, mi cuerpo puede tener hambre, pero mi alma tiene más hambre de ti. Jesús mismo lo practicó.
Antes de comenzar su ministerio, antes de enfrentarse al enemigo en el desierto, ayunó 40 días y 40 noches. Mateo, capítulo 4, versículo 2, nos dice que después tuvo hambre. Claro que sí, su cuerpo lo sintió, pero su espíritu estaba fortalecido, preparado, listo para declarar con poder, escrito está. Ese ayuno fue clave para que pudiera vencer la tentación. El ayuno es un acto que somete la carne. Nuestra carne siempre quiere comodidad, placer, satisfacción inmediata. Pero cuando ayunamos, le decimos a nuestra carne, tú no gobiernas, Cristo gobierna en mí. El ayuno mata el orgullo, el ego, el deseo desordenado, y abre paso a la voz del Espíritu Santo. Jesús también nos enseñó cómo hacerlo. En Mateo, capítulo 6, versículos 16 al 18, Él dijo, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. El ayuno no es para exhibirse, es para intimidad con Dios. Muchos héroes de la fe ayunaron. Moisés ayunó en la montaña mientras recibía la ley. Daniel ayunó buscando entendimiento y revelación, y Dios le respondió con visiones. Esther convocó un ayuno para todo su pueblo antes de presentarse al rey, y ese ayuno salvó a Israel de la destrucción. Cada vez que el pueblo de Dios necesitó dirección, protección o victoria, el ayuno fue un recurso poderoso. El ayuno abre los cielos. ¿Sabías que cuando ayunas y oras, tu sensibilidad espiritual aumenta? Lo que antes parecía confuso, se aclara. Lo que antes parecía imposible, comienza a abrirse. Porque el ayuno no cambia a Dios, el ayuno te cambia a ti. Te vacía de ti mismo para llenarte más de la presencia de Dios. Hay batallas que no se ganan con estrategias humanas, sino con ayuno. Jesús lo dejó claro cuando sus discípulos no pudieron echar fuera a un demonio. Él les dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Hay cadenas espirituales tan fuertes que solo se rompen cuando el creyente decide humillarse y buscar intensamente a Dios a través de esta disciplina. El ayuno también nos enseña dependencia. Cuando ayunamos, el estómago pide alimento, pero el espíritu se recuerda, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aprendemos a confiar en el sustento celestial antes que en lo material. Imagínate un guerrero en el campo de batalla que se entrena, se disciplina, renuncia a comodidades para estar listo cuando llegue la guerra. Así es el ayuno. Es un entrenamiento espiritual que nos prepara para resistir cuando la tentación se presente. El enemigo sabe que un cristiano que ora y ayuna es peligroso. Porque ese creyente ya no depende de la carne, ya no se mueve por emociones, sino que camina en el poder del Espíritu. El ayuno afina la visión, fortalece la fe y activa el poder de Dios en nuestras vidas. A veces sentimos que nuestra oración no tiene fuerza, que nuestra vida espiritual está estancada. Pero cuando unimos oración con ayuno, algo cambia. El corazón se quebranta, la mente se aclara y el alma se enciende. Es como echar leña fresca al fuego de la presencia de Dios. El ayuno también es un acto de humillación. Es reconocer que somos débiles, que no podemos solos, que necesitamos urgentemente a Dios. Y a los humildes, dice la Escritura, Él les da gracia. Cuando ayunas, tu hambre física se convierte en un clamor que llega al cielo. No importa cuánto tiempo sea, un día, mediodía, varios días. Lo importante es la disposición del corazón. El ayuno sin oración es solo pasar hambre, pero el ayuno con oración es dinamita espiritual. Es una llave que abre los cielos y que trae respuestas sobrenaturales. En la historia de la Iglesia, grandes avivamientos comenzaron con ayunos colectivos. Cuando el pueblo se humilla, ora y ayuna, el Espíritu Santo se derrama con poder. Porque Dios honra a aquellos que se rinden completamente a Él. No se trata de hacerlo para que otros lo vean o para sentirnos más espirituales que los demás. El ayuno no es una medalla de orgullo, es una entrega de amor. Es decir, Señor, te anhelo más que a cualquier otra cosa. Jesús salió del desierto en poder después de ayunar.
Y si Él, siendo el Hijo de Dios, lo practicó, cuanto más nosotros lo necesitamos. Cada ayuno es un paso más hacia una vida de mayor poder espiritual, de mayor intimidad con Dios y de mayor victoria sobre la tentación. Querido hermano, querida hermana, no veas el ayuno como una carga. Velo como un regalo, como una oportunidad para acercarte más al corazón del Padre. Velo como un arma que rompe cadenas, que derriba muros, que abre puertas y que fortalece tu espíritu. Cuando ayunas, no estás perdiendo, estás ganando. Ganas claridad, ganas fuerza, ganas sensibilidad espiritual. Ganas una conexión más íntima con aquel que tiene todo el poder en sus manos. Hoy te invito a levantar esta arma poderosa. Decide ayunar, aunque sea un día, unas horas, pero hazlo con propósito, hazlo buscando a Dios. Y descubrirás que el ayuno es un secreto de poder, una fuente de fuerza, un canal de victoria. La sangre de Cristo, el poder que limpia, abre caminos y rompe cadenas. Amados hermanos y hermanas, hoy vamos a hablar de una de las verdades más gloriosas, más profundas y más transformadoras de nuestra fe, el poder de la sangre de Cristo. No existe otra fuerza en el universo capaz de limpiar el pecado, de abrirnos las puertas del cielo y de romper las cadenas más pesadas como lo hace la preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, declara con autoridad: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¡Qué declaración tan poderosa! La victoria del creyente no está en sus propias fuerzas, no está en su capacidad, no está en su religiosidad, sino en la sangre del Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, no hablamos de un símbolo vacío ni de una metáfora poética. Hablamos de una realidad espiritual. Esa sangre fue derramada en el madero, gota a gota, desde la corona de espinas en su frente, desde los clavos en sus manos y pies, desde la lanza que atravesó su costado. Esa sangre tiene un valor eterno. Esa sangre no ha perdido su poder. La sangre de Cristo nos limpia del pecado. La Escritura dice que aunque vuestros pecados sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ningún jabón, ninguna filosofía, ningún esfuerzo humano puede lavar la mancha del pecado. Pero una sola gota de la sangre de Jesús purifica al pecador más perdido y lo convierte en un hijo amado de Dios. ¿Cuántas veces la culpa quiere aprisionarnos? ¿Cuántas veces el enemigo nos recuerda nuestros errores pasados? Pero cuando uno se acoge a la sangre de Cristo, puede decir con confianza: ya no soy esclavo de mi pasado, he sido lavado, he sido perdonado, he sido hecho nuevo. La sangre de Cristo también nos da acceso al Padre. Antes, en el templo, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo, llevando sangre de sacrificio por los pecados del pueblo. Pero cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Ese acto sobrenatural anunció que ahora, por la sangre de Cristo, cualquier hijo de Dios puede entrar confiadamente al trono de la gracia y hablar directamente con su Padre. ¿Puedes dimensionar lo que significa esto? No necesitas intermediarios humanos, no necesitas permisos especiales, la sangre ya abrió el camino. Tú y yo tenemos acceso directo a la presencia de Dios. La sangre de Cristo derribó las barreras, quitó la separación y nos reconcilió con nuestro Creador. Además, la sangre de Cristo rompe cadenas. Hay ataduras que ninguna terapia, ninguna medicina ni ningún consejo humano puede romper. Adicciones, opresiones, maldiciones generacionales, yugos de esclavitud espiritual. Pero cuando se invoca la sangre de Jesús, esas cadenas caen al suelo. Lo que parecía imposible de vencer se convierte en testimonio de libertad. Recuerda lo que pasó en Egipto, la noche de la Pascua. Dios le dijo a Moisés que cada familia sacrificara un cordero y untara su sangre en los dinteles de sus casas. Cuando el ángel de la muerte pasó, las casas marcadas con sangre fueron libradas. Hoy, esa sangre del Cordero perfecto, Cristo Jesús, cubre nuestra vida y nos libra de la condenación eterna. Cada vez que el enemigo intenta acercarse para destruirte, él ve la marca de la sangre en tu vida. Y no puede tocarte, porque sabe que esa sangre tiene poder, sabe que esa sangre ya venció, sabe que esa sangre es señal de que le perteneces a Dios. Cuando oramos diciendo:
Me cubro con la sangre de Cristo. No estamos pronunciando una frase mágica. Estamos declarando una verdad espiritual, que vivimos bajo la protección, el perdón y la autoridad del sacrificio de Jesús. Estamos recordándole al enemigo que ya fue derrotado en la cruz. La sangre de Cristo también trae sanidad. Isaías, capítulo 53, versículo 5, dice, «Por sus llagas fuimos nosotros curados». Esa sangre derramada tiene el poder de sanar enfermedades físicas, heridas emocionales y dolencias espirituales. Aquel que se acerca con fe puede experimentar la restauración completa que fluye del sacrificio del Calvario. Y no solo limpia y sana, también santifica. El Espíritu Santo usa la sangre para apartarnos, para hacernos diferentes, para consagrarnos al servicio del reino. No fuimos comprados con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Eso significa que tenemos un valor incalculable delante de Dios. Hay poder en declarar la sangre de Cristo sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tu trabajo. Esa declaración no es superstición, es fe. Es reconocer que lo que Jesús hizo en la cruz sigue vigente hoy y que su sangre sigue fluyendo para proteger, para bendecir y para traer victoria. En los momentos de tentación, cuando el enemigo susurra que no podrás vencer, recuerda, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. No por esfuerzo humano, no por disciplina propia, sino por el poder de la sangre. Esa sangre es tu herencia, es tu escudo, es tu garantía de salvación. Cuando llegues a la presencia de Dios, no entrarás por tus méritos, entrarás porque la sangre del Hijo abrió la puerta y te cubrió de justicia. Hoy quiero que tomes conciencia de lo valiosa que es la sangre de Cristo. Que cada vez que la recuerdes, tu corazón se llene de gratitud, de fe y de esperanza. Porque no existe nada más poderoso, nada más santo, nada más glorioso que esa sangre que nos redimió. Levanta tu voz y declara, soy lavado por la sangre de Cristo, soy libre por la sangre de Cristo, soy hijo de Dios gracias a la sangre de Cristo. Y vive cada día con la seguridad de que esa sangre nunca perderá su poder. El nombre de Jesús. Amado hermano, amada hermana, hoy quiero que juntos nos sumerjamos en una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado para vencer toda tentación, para resistir todo ataque del enemigo y para caminar en victoria, el nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, no hay otro nombre que tenga tanto poder, tanta gloria y tanta autoridad. Cuando pronunciamos el nombre de Jesús, no estamos diciendo una palabra cualquiera. Estamos invocando al Hijo del Dios viviente, al que venció la muerte, al que despojó a los principados y potestades, y al que reina para siempre. Ese nombre no es un amuleto, no es una fórmula mágica, es la manifestación de la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice en la carta a los Filipenses, capítulo 2 versículo 10, que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Te das cuenta del poder que esto significa? Que cuando mencionamos ese nombre con fe, todo lo que está en oposición a Dios debe rendirse, todo espíritu inmundo debe huir, toda enfermedad debe retroceder, toda cadena debe romperse. Jesús mismo lo declaró a sus discípulos antes de ascender al cielo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16 versículo 17, les dijo, «En mi nombre echarán fuera demonios». No dijo que tal vez, no dijo que si tienen suerte, dijo que en su nombre se ejercería la autoridad del cielo. Eso significa que cuando tú enfrentas tentaciones o batallas espirituales, no peleas en tus fuerzas, peleas con el respaldo del nombre que está sobre todo nombre. Cuando el diablo te susurra mentiras y trata de intimidarte, no necesitas gritarle con tus argumentos ni con tu sabiduría humana. Basta levantar tu voz y declarar, en el nombre de Jesús, te vas de mi vida, de mi casa, de mi mente. Y toda obra de las tinieblas debe obedecer, porque no te está escuchando a ti, está escuchando la autoridad del Hijo de Dios que vive en ti. ¿Recuerdas cuando Pedro y Juan sanaron al cojo a la puerta del templo llamada La Hermosa? Ellos no tenían oro ni plata, pero declararon algo más valioso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre, que nunca había caminado, se levantó, saltó y alabó a Dios. Eso no fue un truco,
Fue el poder del nombre de Jesús manifestándose en lo imposible. Ese mismo nombre que levantó al paralítico sigue vigente hoy, sigue teniendo poder. El nombre de Jesús no se desgasta con los siglos, no se debilita con el tiempo, no pierde su autoridad. Ayer, hoy y por siempre, el nombre de Jesús sigue abriendo puertas, sigue sanando enfermos, sigue liberando cautivos, sigue trayendo salvación a las almas. Hermano, hermana, cuando enfrentes tentación, invoca el nombre de Jesús. Cuando la oscuridad quiera rodearte, invoca el nombre de Jesús. Cuando el miedo toque tu puerta en la noche, clama el nombre de Jesús. Porque en ese nombre hay luz, en ese nombre hay victoria, en ese nombre hay vida abundante. El diablo tiembla cuando escucha el nombre de Jesús en labios de un hijo de Dios que cree. Él sabe que fue derrotado en la cruz, y cada vez que mencionamos ese nombre con fe, le recordamos su derrota, le recordamos que la sangre del Cordero ya fue derramada y que Jesús ya triunfó sobre él. No hay tentación que pueda resistir la autoridad del nombre de Jesús. Tal vez estás luchando con pensamientos que te atormentan, con hábitos que parecen imposibles de vencer, con pecados que te persiguen día y noche. Declara con fe: yo soy libre en el nombre de Jesús. Y verás cómo esa cadena se rompe, cómo esa tentación pierde fuerza, cómo tu espíritu se levanta fortalecido. Cuando la iglesia primitiva enfrentaba persecución, no pedían riquezas ni privilegios, pedían valor para predicar en el nombre de Jesús. Porque sabían que ese nombre era suficiente para abrir corazones endurecidos, para transformar ciudades enteras, para desafiar gobiernos, para cambiar la historia. Ese mismo poder está disponible para ti hoy. Cuando oras por tus hijos, hazlo en el nombre de Jesús. Cuando bendices tu trabajo, hazlo en el nombre de Jesús. Cuando enfrentas una enfermedad, clama el nombre de Jesús. Y cuando sientas que el enemigo quiere arrastrarte hacia el pecado, levanta tu voz y di: no, porque yo estoy cubierto y guardado en el nombre de Jesús. Hay algo glorioso que sucede cuando vivimos conscientes del poder del nombre de Jesús. Nuestra fe se fortalece, nuestra confianza crece, y nuestro caminar se vuelve seguro. Ya no caminamos inseguros por la vida, porque sabemos que llevamos en nuestros labios el nombre que hace huir a los demonios, el nombre que trae paz, el nombre que abre los cielos. Y no olvides algo muy importante: el nombre de Jesús no solo se proclama, también se vive. Cuando obedecemos a su palabra, cuando reflejamos su carácter, cuando caminamos en amor, en santidad y en verdad, estamos honrando ese nombre que ha sido puesto sobre nosotros. Porque ser llamados cristianos no es un título cualquiera, es cargar con el nombre de Cristo en nuestra vida. Y cuando el mundo nos vea, que pueda decir: ellos viven en el nombre de Jesús, ellos actúan en el nombre de Jesús, ellos aman en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es tu escudo en la tentación, tu fuerza en la debilidad, tu refugio en la tormenta. Nunca lo subestimes, nunca lo uses a la ligera, nunca lo olvides. Ese nombre es tu herencia como hijo de Dios, es tu arma espiritual, es tu victoria asegurada. Así que hoy levanta tus manos, abre tu boca y declara con fe: Jesús, tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Libertador. En tu nombre hay poder, en tu nombre hay autoridad, en tu nombre yo soy más que vencedor. Que cada día de tu vida esté marcado por el poder del nombre de Jesús. Que cuando hables, hables en su nombre, que cuando enfrentes luchas, lo hagas en su nombre, y que cuando el enemigo quiera levantarse contra ti, encuentre que estás cubierto por el nombre que jamás podrá vencer. Y recuerda siempre: el nombre de Jesús no es solo un sonido, es la manifestación viva del Dios Todopoderoso. Ese nombre te da acceso al cielo, rompe las cadenas del infierno y establece la victoria en tu vida. Decláralo, vívelo y confía en el poder del nombre que está sobre todo nombre. La armadura de Dios. Amados hermanos y hermanas, hoy quiero llevarlos conmigo a un viaje espiritual que nos abrirá los ojos a una de las más grandes revelaciones que el apóstol Pablo dejó para la iglesia: la armadura de Dios. No es un cuento, no es una metáfora poética, es una realidad espiritual que nos equipa para resistir, para vencer y para permanecer firmes cuando el enemigo se levanta contra nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, declaró con poder: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese llamado no fue solo para los cristianos de aquel tiempo, es para ti y para mí, hoy, aquí y ahora. El enemigo no pelea limpio. Él no viene siempre de frente, muchas veces viene disfrazado, con engaños, con trampas, con sutilezas que parecen inofensivas, pero que buscan apartarnos de la fe. Por eso, Dios no nos dejó desprotegidos. Él nos dio armas, no físicas, sino espirituales, para resistir todo ataque. La primera pieza de esta armadura es el cinturón de la verdad. ¿Por qué cinturón? Porque sostiene toda la vestidura, da firmeza y seguridad. El enemigo siempre ataca con mentiras, pero cuando la verdad de Dios está ceñida a tu vida, ninguna falsedad puede derribarte. La verdad de la palabra es tu fundamento. Luego viene la coraza de justicia. ¿Qué protege una coraza? El corazón. Porque el corazón es el campo de batalla de nuestras emociones, deseos y pasiones. Cuando vivimos en la justicia de Dios, no en la nuestra, nuestro corazón está guardado contra la culpa, el desánimo y la condenación. Los pies se calzan con el Evangelio de la paz. ¡Qué poderosa imagen! En la guerra, los pies deben estar firmes para no resbalar. Así también, en la vida cristiana, necesitamos tener un terreno estable. Ese terreno es el Evangelio, que nos da paz en medio de la tormenta, paz aún en la batalla, porque sabemos que la victoria es de Cristo. El escudo de la fe, ese escudo que Pablo dice que apaga todos los dardos de fuego del maligno. Gloria a Dios. No algunos dardos, no la mayoría, sino todos. La fe es ese escudo que levantas cuando la duda golpea, cuando la tentación arde, cuando la ansiedad quiere gobernar. Con fe, lo detienes todo. El yelmo de la salvación cubre la mente. Porque si el enemigo logra sembrar pensamientos de derrota, de condena, de inseguridad, te paraliza. Pero cuando sabes que eres salvo, que has sido comprado con sangre preciosa, tu mente se llena de esperanza y seguridad en Cristo Jesús. Y por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única arma ofensiva de esta armadura. Con ella, no solo resistimos, sino que atacamos. Jesús mismo, en el desierto, respondió al enemigo diciendo, escrito está. Si el Hijo de Dios usó la palabra como espada, cuanto más nosotros debemos usarla. Pero hay un detalle importante, Pablo no se detuvo en las piezas de la armadura. Él añadió, orando en todo tiempo en el Espíritu. La oración es como el aire que llena de vida a esta armadura. Sin oración, la armadura se vuelve ritual. Con oración, la armadura se vuelve un poder vivo que fluye en nosotros. Imagínate cada mañana levantándote y vistiéndote espiritualmente. Te colocas el cinturón de la verdad, recordando que vives para la gloria de Dios. Te ajustas la coraza de justicia, sabiendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tomas el escudo de la fe, listo para apagar cualquier flecha del maligno. Cubres tu mente con el yelmo de la salvación, y tus pensamientos se alinean con la esperanza eterna. Calzas tus pies con la paz del Evangelio, listo para avanzar con firmeza, sin temor a resbalar. Y en tus manos empuñas la espada del Espíritu, esa palabra viva que corta cadenas, que derriba fortalezas y que trae luz en la oscuridad. Hermanos, esta no es solo una figura bonita. Cada pieza es real en el mundo espiritual. Cuando la vives, el enemigo lo percibe. Cuando caminas vestido con la armadura de Dios, el infierno tiembla, porque no ve a un creyente frágil, ve a un soldado revestido del poder del Altísimo. No es que no vengan pruebas. Claro que vendrán. No es que no surjan ataques. Claro que se levantarán. Pero cuando estás armado con la armadura de Dios, ninguna arma forjada prosperará contra ti. Podrán venir las olas, podrán rugir los vientos, pero tu casa estará firme, porque está edificada sobre la roca. ¿Y sabes algo glorioso? La armadura de Dios no se desgasta, no se oxida, no se rompe. Permanece intacta mientras permanezcas en Cristo. No es algo que tú fabricas, es algo que Él te da. Y cuando la tomas con fe, no hay demonio, no hay tentación, no hay trampa del enemigo que pueda prevalecer. Así que no camines desarmado. No vivas descuidado en esta batalla espiritual.
Viste cada día la armadura de Dios. Hazlo en oración, hazlo en fe, hazlo con convicción, porque el Señor ya te ha dado las herramientas para resistir y vencer. Hoy quiero animarte a que tomes en serio esta verdad. Que cada día recuerdes que no peleas solo, sino que el Dios Todopoderoso ha provisto todo lo necesario para tu victoria. Que tu vida sea un testimonio vivo de alguien que se viste del poder de Dios. Y cuando otros te miren, cuando vean tu firmeza, tu fe, tu paz en medio de la tormenta, ellos también preguntarán, ¿cuál es tu secreto? Y tú podrás responder, no es mi fuerza, no es mi sabiduría, es que estoy vestido con la armadura de Dios. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y esa fe se fortalece cuando caminamos cubiertos con cada pieza de la armadura que el Señor nos ha dado. La fe. Hay una fuerza invisible pero poderosa que mueve montañas, abre mares y derriba murallas. Esa fuerza se llama fe. No es un simple deseo ni una ilusión pasajera, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la llave que abre la puerta del cielo y conecta lo imposible con lo posible. Cuando enfrentamos pruebas, cuando el mundo parece oscurecerse a nuestro alrededor, la fe se convierte en un faro de luz. La Biblia declara en la primera carta de Juan, capítulo 5 versículo 4, este es el triunfo que ha vencido al mundo, nuestra fe. No dice que fueron las riquezas, ni la inteligencia, ni la fuerza física, sino la fe. Esa es nuestra victoria. Imagina a un guerrero en medio de la batalla. Los dardos de fuego vuelan hacia él, pero en sus manos tiene un escudo impenetrable. Ese escudo es la fe. Efesios, capítulo 6 versículo 16, nos enseña que con el escudo de la fe podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. No algunos, no la mitad, sino todos. La fe no es algo teórico. Es práctica. Se vive cuando eliges confiar en Dios aun cuando no entiendes lo que está pasando. Es fe cuando dices, no veo la salida, pero sé que mi Redentor vive. Es fe cuando doblas tus rodillas y crees que Dios escucha tu oración aunque todo a tu alrededor grite lo contrario. Pensemos en Abraham. Dios le prometió descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, y sin embargo, pasaban los años y no veía nada. Pero la Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Su fe fue tan firme que, a pesar de la imposibilidad humana, confió en que el Dios que promete también cumple. O miremos a Moisés frente al Mar Rojo. Detrás, el ejército de Faraón. Delante, un mar imposible de cruzar. ¿Qué podía hacer? Humanamente, nada. Pero levantó su vara, extendió su mano y creyó. Y el mar se abrió. Esa es la fuerza de la fe, abre caminos donde no existen. La fe también se manifestó en aquella mujer que sufría de flujo de sangre. 12 años de dolor, rechazo y desesperanza. Pero un día oyó hablar de Jesús, y su corazón se llenó de fe. Si tan solo toco el borde de su manto, seré sana, dijo. Y lo hizo. Su fe tocó el poder de Dios, y en un instante fue libre. Jesús mismo nos dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17 versículo 20, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate de aquí y pásate allá, y se quitaría. No importa el tamaño de la fe, lo que importa es dónde está puesta. Una fe pequeña en un Dios grande trae resultados gigantescos. Y es que la fe no está en nosotros mismos ni en nuestras capacidades. La fe verdadera está puesta en Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. La fe nos da seguridad cuando el miedo intenta paralizarnos. Nos da firmeza cuando la duda quiere entrar. Nos da esperanza cuando la desesperación golpea a la puerta. La fe no niega la realidad, pero se aferra a una verdad superior, Dios está en control. En la vida cristiana, la fe es como el aire. Sin fe, no podemos agradar a Dios, dice la carta a los Hebreos. No podemos caminar en victoria, no podemos resistir al enemigo. La fe es la base de todo. Y no olvidemos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, si quieres fortalecer tu fe, necesitas sumergirte en la Escritura, meditar en las promesas, dejar que la verdad de Dios llene tu corazón.
La fe es también una actitud. Es levantarse cada mañana y declarar, hoy voy a confiar en el Señor. Es ver la enfermedad y decir, mi sanador tiene la última palabra. Es mirar la escasez y declarar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La fe no se rinde aunque pasen los años. Mira a Josué y Caleb, mientras todos dudaron y temieron, ellos creyeron que podían conquistar la tierra prometida. Y fueron los únicos de su generación que entraron en ella. Porque la fe persevera. Cuando el enemigo intente susurrarte que no puedes, que no vale la pena, que no hay salida, levanta tu escudo de fe y declara la palabra. El enemigo huye cuando encuentra un corazón firme en Dios. La fe también es acción. No es solo decir yo creo, sino caminar en consecuencia. Es dar pasos confiando en que el Señor abre las puertas. Pedro se atrevió a salir de la barca y caminar sobre las aguas. Fue la fe la que lo sostuvo. Y aunque a veces tambaleemos, aunque sintamos que nuestra fe es débil, Dios no nos deja. Él fortalece nuestra fe en medio de la prueba, porque la fe probada produce paciencia, y la paciencia esperanza. Hoy quiero decirte, no importa cuán fuerte sea la tormenta, cuán grande sea el gigante o cuán oscuro se vea el valle, tu fe es suficiente para vencer. Porque no se trata de ti, sino del Dios Todopoderoso en quien confías. Por eso, hermano, hermana, levanta tu mirada, levanta tu corazón. Aférrate al escudo de la fe. Declara con poder, yo confío en Dios. Y verás cómo la fe, esa fe viva, te llevará a conquistar lo que parecía imposible. El Espíritu Santo. Amados hermanos, hoy quiero hablarles de un regalo incomparable que Dios nos ha dado, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es un concepto abstracto ni una energía lejana, es la tercera persona de la Trinidad, el Consolador que Cristo prometió, aquel que viene a habitar en nosotros para fortalecernos en medio de la batalla diaria. Cuando Jesús estuvo en la tierra, sabía que sus discípulos enfrentarían pruebas, tentaciones y persecuciones. Por eso dijo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho, según Juan, capítulo 14 versículo 26. ¡Qué maravillosa promesa! Tener a alguien que nos guía y nos recuerda la palabra de Dios en el momento exacto. Muchos creen que la tentación se vence solo con fuerza de voluntad, pero la carne es débil. Jesús mismo lo dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso necesitamos depender del Espíritu Santo, porque Él nos da un poder que no proviene de nosotros mismos, sino del cielo. El apóstol Pablo escribió en Gálatas, capítulo 5 versículo 16, andad en el Espíritu, y no satisfaréis los deseos de la carne. Aquí no se nos dice que tratemos de luchar solos contra los deseos carnales, sino que si caminamos en el Espíritu, naturalmente venceremos. La clave está en dejar que Él gobierne nuestra vida. El Espíritu Santo no solo nos guía, también nos fortalece. En los momentos de debilidad, cuando pensamos que no podemos más, Él es el que nos levanta con poder. Es ese susurro en medio de la angustia que nos recuerda que no estamos solos, que Dios sigue en control. ¿Has sentido alguna vez esa voz interna que te advierte, que te incomoda cuando estás a punto de caer en un error? Esa es la obra del Espíritu Santo. Él no nos condena, pero sí nos convence, nos redarguye, nos muestra el camino correcto para que podamos regresar al Padre. Jesús fue lleno del Espíritu Santo antes de enfrentar al diablo en el desierto. Lucas, capítulo 4 versículo 1, nos dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Lo notaste? Fue lleno, y esa llenura fue la que le dio la fuerza para resistir cada tentación del enemigo. Esto nos enseña algo clave. Si el Hijo de Dios necesitó la llenura del Espíritu para vencer, cuanto más nosotros la necesitamos. No es un lujo, es una necesidad urgente para cada creyente. El Espíritu Santo también produce frutos en nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cada uno de esos frutos es un arma poderosa contra la tentación. Cuando el enemigo quiere sembrar odio, el Espíritu produce amor. Cuando quiere sembrar ansiedad, el Espíritu da paz. Piénsalo de esta manera:
El Espíritu Santo es como un entrenador espiritual que nos prepara día tras día. No solo nos fortalece en la batalla, también nos enseña a vivir una vida victoriosa en cada área de nuestro ser. Pero para experimentar esa guía y fortaleza, debemos tener comunión con Él. No basta con saber que existe, necesitamos hablar con Él, rendirle nuestras cargas, dejar que sea parte de cada decisión que tomamos. La Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos cómo orar. Esto significa que en tus momentos más oscuros, cuando no puedes pronunciar palabras, el Espíritu Santo está orando en tu favor, llevando tu clamor directamente al corazón del Padre. Él también nos recuerda la palabra de Dios. ¿Has notado que, en medio de la tentación, de pronto te viene a la mente un versículo? Eso no es casualidad. Es el Espíritu cumpliendo su tarea de recordarte la verdad que puede salvarte en ese momento crítico. El Espíritu Santo es poder, pero también es ternura. Es fuego que enciende tu fe, pero también es el bálsamo que calma tus heridas. Es quien te da valentía para predicar, pero también la dulzura para perdonar. Cuando permitimos que el Espíritu Santo dirija nuestra vida, dejamos de ser presa fácil de los engaños del enemigo. Ya no caminamos en tinieblas, sino en luz, porque Él nos guía a toda verdad. El diablo sabe que un cristiano lleno del Espíritu es un peligro para su reino. Por eso intenta distraerte, enfriarte, desenfocarte. Pero cuando tu vida está bajo la unción del Espíritu, no hay cadena que pueda detenerte ni tentación que pueda dominarte. Querido hermano, querida hermana, si hoy sientes que la batalla es dura, levanta tus manos y clama: Espíritu Santo, lléname, fortaléceme, guíame. Él está dispuesto a venir con poder sobre tu vida, a renovarte, a recordarte que eres más que vencedor en Cristo Jesús. El Espíritu Santo no es solo una experiencia de domingo en la iglesia, es un compañero diario, es el amigo fiel que camina contigo en el trabajo, en el hogar, en la soledad y en la multitud. Hoy el Señor te dice: no estás solo, mi Espíritu está en ti. Cree esa palabra, abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo tome el control. Con Él a tu lado, no habrá tentación que pueda derribarte, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. La alabanza y la adoración. Hay un misterio glorioso escondido en la alabanza y la adoración. No es solo cantar canciones bonitas o repetir letras en un servicio, es un arma poderosa, un río espiritual que rompe cadenas invisibles y abre puertas que estaban cerradas. La Biblia nos revela que en medio de la alabanza, la presencia de Dios se manifiesta, y donde está su presencia, hay libertad, hay victoria, hay transformación. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, no tenían instrumentos, no tenían un templo, no tenían un coro detrás de ellos, pero tenían una fe viva y un corazón dispuesto a alabar. Hechos, capítulo 16 versículos 25 y 26 nos dice que, a medianoche, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Y de pronto, un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas cayeron. Ese es el poder de la alabanza, donde parece imposible, Dios hace posible. La alabanza cambia la atmósfera. El enemigo quiere verte callado, apagado, hundido en la tristeza y en la queja. Pero cuando decides levantar tu voz y adorar, aunque tus lágrimas caigan, aunque el dolor apriete, aunque la tormenta arrecie, algo se rompe en lo invisible. La oscuridad retrocede y la luz de Dios se manifiesta con fuerza. David lo entendía bien. Era un adorador antes de ser un rey. Sus salmos están llenos de cantos de gratitud, de alabanzas en medio de la batalla, de exaltación en medio del valle. En uno de sus cánticos declara: en la alabanza de su pueblo, Dios habita. ¡Qué verdad tan poderosa! Cuando tú alabas, no estás solo, el Rey de Reyes se sienta en medio de tu adoración. La adoración no es simplemente música, es rendición. Es cuando tu corazón reconoce la grandeza de Dios por encima de tus problemas. Es cuando eliges mirar al trono celestial en lugar de mirar las cadenas terrenales. Adorar es levantar las manos y decir: Señor, aunque no entienda, confío en ti, aunque duela, sé que eres fiel. Y aquí está lo maravilloso: la adoración no solo cambia las circunstancias, cambia a la persona. Quien adora deja de ver su propio dolor como lo más grande y empieza a ver la gloria de Dios como lo más importante.
Y esa perspectiva lo fortalece, lo levanta, lo llena de paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando adoramos, nuestra mente se alinea con la eternidad. El Espíritu Santo comienza a recordarnos las promesas de Dios. El temor pierde fuerza. La ansiedad se disuelve. Y lo que parecía un valle de sombra de muerte, se convierte en un altar donde el Señor se glorifica. ¿Has notado cómo la adoración puede cambiar un ambiente entero? Tal vez has llegado a una reunión cargado, preocupado, sin ánimo. Pero alguien comienza a cantar, alguien levanta un canto sincero al Creador, y de pronto tu espíritu se enciende, tus fuerzas regresan, y tu corazón empieza a latir al ritmo del cielo. Eso no es casualidad, es la presencia de Dios manifestándose. El enemigo sabe que un adorador es peligroso. Por eso intenta robar tu alabanza, poner distracciones, sembrar quejas, llenar tu boca de palabras de desánimo. Porque él sabe que mientras tú adores, permanecerás conectado al poder de lo alto. Mientras adores, su derrota será evidente. Hay batallas que no se ganan con fuerza humana, sino con rodillas dobladas y labios que exaltan al rey. Josafat, rodeado de enemigos, no salió a pelear con espadas, sino con cantores que alababan al Señor. Y la Biblia nos dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Dios puso emboscadas contra sus enemigos y los derrotó. Así funciona el poder de la adoración. Alabar no depende de cómo te sientas, depende de quién es Dios. A veces no tendrás ganas, pero cuando abres la boca y declaras, tú eres digno, Señor, tú eres grande, tú eres fiel, aunque tu carne quiera callar, tu espíritu se fortalece y los cielos se abren. La adoración rompe cadenas internas también. Esas cadenas invisibles de culpa, de temor, de depresión. En el momento en que decides adorar, comienzas a experimentar libertad interior. Tus pensamientos se elevan, tu corazón se expande, y tu alma empieza a respirar el aire fresco del Espíritu. Hay momentos donde las palabras no bastan, donde solo las lágrimas y un suspiro se convierten en tu adoración. Y déjame decirte, Dios escucha esas lágrimas como la más dulce melodía. Tu corazón postrado delante del vale más que 1000 canciones ensayadas. La alabanza también es un testimonio. Cuando cantas en medio de la prueba, estás predicando sin palabras. Otros te miran y se preguntan, ¿cómo puede alabar en medio de eso? Y allí es donde tu adoración se convierte en luz para quienes están en tinieblas. Nunca subestimes una canción levantada en fe, una oración hecha en adoración, un corazón rendido en gratitud. Eso puede mover el cielo a tu favor, puede abrir los mares, puede derribar muros, puede hacer que los gigantes caigan. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. No perfectos, no los que tienen voces hermosas, sino corazones sinceros que dicen, aquí estoy, Señor, me rindo a ti. Cuando entiendes esto, descubres que puedes adorar en tu casa, en tu trabajo, en la calle, en la cárcel, en el hospital. La adoración no tiene límites. Cuando la iglesia levanta un clamor de alabanza y adoración, algo sobrenatural ocurre. Los cielos se estremecen, los ángeles se unen, y la gloria de Dios invade la tierra. La alabanza abre el camino para los milagros, prepara el terreno para lo imposible. Querido hermano, querida hermana, si hoy sientes cadenas, si hoy sientes peso en tu vida, levanta tu voz y adora. No importa si sabes cantar, no importa si las lágrimas acompañan tus palabras. Tu adoración es el arma más poderosa que tienes contra toda opresión. Y mientras lo haces, recuerda lo que sucedió con Pablo y Silas. Si Dios rompió cadenas en aquella prisión con un simple canto, ¿cuánto más no hará hoy en tu vida, si decides alabarle de todo corazón? Levántate y adora, porque en la adoración hay victoria, hay libertad, hay vida, hay poder. La comunión con los hermanos. Amados, hoy quiero hablarles de un arma poderosa que muchas veces es subestimada, pero que encierra un misterio profundo del corazón de Dios, la comunión con los hermanos. Qué bendición tan grande es cuando el pueblo de Dios se une en un mismo sentir, con un mismo propósito, buscando la gloria del Señor. La Biblia dice, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán según Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 12.
Eso significa que la verdadera victoria se encuentra en la unidad del cuerpo de Cristo. La comunión entre hermanos no es solo compartir un saludo o sentarse juntos en un servicio. Es un lazo espiritual, un escudo invisible que Dios nos ha dado para resistir las fuerzas del enemigo. Cuando caminamos solos, somos vulnerables, pero cuando nos unimos en amor y en oración, nos volvemos como una muralla que ni las puertas del infierno pueden derribar. Piense en esto: un carbón encendido, separado del fuego, pronto se enfría. Pero si ese carbón se mantiene junto a otros, permanece ardiendo y encendido. Asimismo sucede con la fe. Un creyente aislado se enfría con facilidad, pero rodeado de hermanos que le animan, que le levantan, que le corrigen en amor, su llama permanece viva. La comunión no significa que todo será perfecto. No significa que no habrá diferencias, porque donde hay seres humanos habrá roces. Pero es allí donde el Espíritu Santo obra, enseñándonos a perdonar, a soportarnos unos a otros, y a crecer juntos en madurez espiritual. La comunión es un taller de Dios para formar nuestro carácter. En Santiago, capítulo 5, versículo 16, encontramos una joya escondida: confésaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. ¿Puede ver la profundidad de esto? Hay sanidad en la comunión. Hay restauración en la unidad. Cuando confieso mi debilidad a un hermano maduro en la fe y él ora por mí, una cadena es rota y una carga es levantada. La comunión verdadera no es superficial, no es de apariencias. Es caminar juntos, es llorar con el que llora y reír con el que ríe. Es extender la mano cuando alguien tropieza, no para señalar su caída, sino para levantarle en el nombre de Jesús. El enemigo sabe el poder que hay en la comunión, por eso trabaja tanto en sembrar división, chismes, contiendas y enredos. Porque donde hay división, el Espíritu Santo se entristece. Pero donde hay unidad, allí se derrama la unción de lo alto, como dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando Pablo y Silas estaban en prisión, no estaban solos. Allí, en medio del dolor y la oscuridad, levantaron juntos cánticos al Señor. Y la Biblia dice en Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26, que los cimientos de la cárcel se sacudieron, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Ese es el poder de dos creyentes unidos en fe. La comunión con los hermanos no solo es un arma para vencer la tentación, también es un refugio en medio de la tormenta. ¿Cuántas veces hemos sentido que no podíamos más, y de repente un hermano nos llama, nos envía un mensaje, ora con nosotros y sentimos como la paz de Dios vuelva a nuestro corazón? Eso no es casualidad, es el Espíritu Santo usando a su iglesia para sostenernos. Cristo mismo estableció este principio. Cuando envió a sus discípulos a predicar, no los mandó solos, sino de dos en dos. Porque sabía que uno podía animar al otro, y que juntos serían más fuertes contra las acechanzas del enemigo. La comunión nos enseña humildad. Porque al estar con otros, reconocemos que necesitamos ayuda, que no somos autosuficientes, que dependemos del cuerpo de Cristo. Y esa dependencia nos mantiene lejos del orgullo y cerca de la gracia. ¡Qué maravilla es la comunión santa! No es solo un tiempo en el templo, es compartir la vida. Es abrir el corazón, es caminar juntos en el sendero angosto, sabiendo que si uno tropieza, el otro le sostiene. El diablo quiere aislarte. Quiere que pienses que puedes con todo, que no necesitas de nadie. Pero la palabra enseña que somos miembros los unos de los otros, como el cuerpo tiene muchos miembros y cada uno cumple su función. Nadie puede decir, no necesito de ti. Porque en la unidad está la fuerza. La comunión es una protección contra la tentación. ¿Cómo? Porque cuando tienes hermanos que oran contigo, que te aconsejan, que te corrigen en amor, es más difícil caer. Un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, dice la Escritura. Y ese cordón eres tú, tu hermano y Cristo en medio de ustedes. Muchos se pierden porque se alejan del rebaño. La oveja aislada es presa fácil del lobo. Pero aquella que permanece en comunión con el rebaño y bajo el cuidado del pastor, permanece segura.
La comunión nos guarda de la soledad espiritual y del engaño del enemigo. El Espíritu Santo se mueve poderosamente en medio de la unidad. En el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y fue entonces cuando vino un estruendo como de un viento recio y descendieron lenguas como de fuego sobre cada uno. La unidad fue el terreno donde descendió el poder. Si hoy sientes que estás solo, busca la comunión. No te aísles. Busca una congregación, un grupo de oración, un hermano en la fe con quien caminar. Porque allí está el secreto de la fortaleza espiritual. La comunión es un reflejo del cielo. Porque en la eternidad no estaremos cada uno aislado, sino que millones de redimidos adoraremos juntos al Cordero. Qué glorioso es saber que cada vez que nos unimos en la tierra, estamos ensayando para la eternidad. Hoy quiero animarte a valorar la comunión. Ama a tus hermanos, ora por ellos, perdónalos, camina con ellos. Porque al hacerlo, no solo estarás edificando tu vida, sino también levantando un muro de victoria contra toda obra del enemigo. Y recuerda esta verdad poderosa: el enemigo tiembla cuando ve a un creyente de rodillas, pero tiembla mucho más cuando ve a la iglesia unida en oración, en amor y en comunión. Allí está el poder, allí está la victoria, allí está la presencia de Dios. Hoy has recibido 10 armas espirituales que no son teoría, son estrategias de poder que Dios mismo puso en nuestras manos para que no vivamos derrotados, sino en victoria. Cada una de ellas es como una herramienta de un campeón. Cuando las aplicas, tu vida cambia, tu mente se renueva y tu espíritu se fortalece. La tentación siempre intentará tocar la puerta, pero con estas armas tú tienes como cerrarle el paso y avanzar con firmeza hacia lo que Dios preparó para ti. Así que quiero animarte a que no dejes esto solo en palabras, ponlo en práctica desde hoy. Y si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal Revelaciones Sagradas, porque aquí seguimos compartiendo verdades que transforman y revelaciones que inspiran. Activa la campanita, comparte este video, y juntos sigamos construyendo una comunidad que vive en fe, poder y victoria. Nos vemos en el próximo video, familia de fe.